Después de nuestra reunión familiar, revisé mi cuenta. Estaba vacía. $82.000 desaparecidos en una sola noche. Mi papá se reclinó, sonriendo con suficiencia. Lo necesitábamos más. Mis manos temblaron mientras alcanzaba mi bolso. Entonces no les importará lo que viene ahora. Se rieron, crueles y seguros, justo antes de que un estruendoso golpe sacudiera la casa. La puerta principal se abrió de golpe, y en ese momento, todo lo que creía saber sobre la familia se derrumbó. Mi nombre es Mike, y esta es la historia de cómo mis propios padres intentaron despojarme no solo de mis ahorros, sino también de mi dignidad. Es una historia sobre traición, justicia y lo que realmente significa elegir a tu familia. Estoy a punto de compartir algo muy personal. Pero antes de hacerlo, puedes decir hola en los comentarios o decirme de dónde eres. Me encanta saber hasta dónde puede llegar mi historia. Siempre es bueno saber que no estoy solo en esto. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Y si mi historia te conmueve, por favor, considera suscribirte a este canal. Tu apoyo significa que puedo seguir compartiendo historias como la mía, historias que nos recuerdan que nunca estamos solos, incluso cuando nuestra propia sangre se vuelve en nuestra contra. Al mediodía, el calor había convertido la autopista en una cinta de resplandor. Conduje hacia el sur desde Denver con el aire acondicionado al máximo, repitiendo la misma frase que el Dr. Ellis me había inculcado como un salvavidas: ve con límites claros. Sin expectativas. Solo observa. A mi izquierda, la cordillera Front Range cortaba el cielo como una hoja de sierra. A mi derecha, los barrios se clonaban a sí mismos, calles sin salida con techos idénticos, piscinas azules brillando detrás de vallas de privacidad, céspedes recortados con el brillo de un campo de golf. Desde la distancia, parecía orden, como la versión de América que se vende en un folleto. De cerca, se sentía como algo con lo que podrías lastimarte un nudillo. Me dije a mí mismo que no estaba aquí para una reconciliación. No estaba aquí para ser atraído por la nostalgia. Estaba aquí para presentarme, tomar la temperatura e irme a casa. Para cuando llegué a casa de mis padres en Colorado Springs, el sol había convertido la entrada de coches en una sartén. La casa no coincidía con las historias que había escuchado durante años. No más alfombras deshilachadas ni corrientes de aire. Suelos de granito brillaban bajo la luz de la entrada. Una moderna chimenea eléctrica ocupaba el lugar del antiguo hogar de ladrillo. Afuera, en la parte de atrás, el agua de la piscina contenía el cielo como un secreto. Era cara en todos los lugares que querían ser vistos. Me quedé allí un segundo de más, catalogando la lechada de los azulejos y la iluminación empotrada, mientras la vieja pregunta daba vueltas: si estáis arruinados, ¿por qué parecéis sacados de un catálogo? Mike, cantó mi madre, con los brazos abiertos y un perfume dulce y agudo como una campana. Mi padre apareció detrás de ella con una camisa planchada que nunca usaría en el concesionario, con una sonrisa lo suficientemente torcida como para ser interpretada como encanto. El patio trasero se llenó de primos y tíos, platos de papel hundiéndose bajo el peso de la ensalada de patatas, humo saliendo de la parrilla. Sage, mi primo, me mostró un ordenador portátil que todavía tenía las pegatinas de la tienda, girándolo para que el logo captara la luz. El tío Henry le contaba a cualquiera que quisiera escuchar sobre un alquiler en la playa y cómo los atardeceres eran casi falsos de tan perfectos que eran. Mi padre se inclinó hacia mí, con una voz baja que pretendía pasar por confidencial, hablando de un trato de un coche usado que le cayó del cielo y de algún trabajo independiente que estaba a punto de moverse. Hizo comillas en el aire alrededor de moverse. Mi madre preguntó cuál era mi salario ahora, si mi agencia daba bonificaciones, en qué acciones invertía, cuán cerca estaba de firmar un contrato de arrendamiento para mi propio estudio. Sostenía su vino como un micrófono y asentía como si cada pregunta fuera de apoyo en lugar de quirúrgica. Rowan se deslizó a mi lado con un plato de patatas fritas y dijo, casi sin mover los labios: algo no está bien, amigo. Me han estado preguntando toda la semana cuánto ganas, cuánto ahorras. Sonreí como si nada en mí se moviera. El sol bajó, convirtiendo la piscina en un panel de vidrio fundido. Le dije a Rowan que estaba bien. Me dije a mí mismo que solo estaba observando. En la cena, mi madre puso una copa de vino tinto junto a mi plato. Normalmente no bebo antes de conducir de vuelta, dije,
y ella dijo que debería quedarme a pasar la noche, que sería muy agradable, como en los viejos tiempos. Y además, ¿qué importaba una copa? El primer sorbo bajó demasiado agudo, una amargura que se asentó en la parte posterior de mi lengua y no se fue. La gente se reía de una historia que contó el tío Henry. Sage tecleaba en sus nuevas teclas. Mi padre levantó su copa por la familia y mantuvo mi mirada un instante de más. La habitación se suavizó en los bordes. Las voces llegaban desde una pequeña distancia. Me dije a mí mismo que debía tomar agua, levantarme, decir buenas noches y usar el cerrojo de la habitación de invitados por lo que valiera. Mis piernas se sentían pesadas y huecas a la vez. Recuerdo el sonido de la risa de alguien elevándose por encima de las demás, ligera y satisfecha, y la imagen de la mano de mi madre inclinando la botella de nuevo, el líquido rubí captando la luz de la lámpara. Luego el sofá se levantó para recibirme. El techo se alejó. El mundo se desvaneció. Desperté con el silencio que solo llega antes del amanecer, el tipo de quietud que hace que las casas suenen como si estuvieran respirando. Una notificación vibró en la mesita de noche. Alcancé mi teléfono, con los ojos como papel de lija, y parpadeé ante la pantalla hasta que los números se volvieron nítidos. El saldo no encajaba en mi cabeza al principio, como ver tu propio nombre mal escrito. El total de ayer, $82.900, había desaparecido, reemplazado por $912. Se me heló el cuero cabelludo. Mi pecho se detuvo dos veces. Me desplacé por la pantalla, y las líneas de texto se apilaban con el mismo ritmo despiadado. Transferencia, transferencia, transferencia. Mi pulgar temblaba. Dejé el teléfono, luego lo recogí de nuevo porque algo así exige ser verificado 2 veces. Tenía un sabor metálico en la boca. El sudor apareció en mis brazos. Dentro de la habitación de invitados, el aire se sentía demasiado fino para transportar sonido. Pero dentro de mi cabeza, había un rugido. Lo hicieron de nuevo. Lo hicieron ahora. Incluso ahora, después de todos los años y toda la distancia, todavía piensan que soy una vena de la que extraer. Apreté las palmas de mis manos contra la mesita de noche y no me moví hasta que el primer borde blanqueado de la mañana se arrastró por el suelo. El recuerdo no regresó en escenas, sino más bien en destellos de sonido, el agudo crujido de la cerámica cuando tenía 7 años, de pie en el pasillo en pijama mientras mi padre convertía mi hucha de nave espacial en escombros y decía que me lo devolvería el doble, el tintineo de la campana de la casa de empeños cuando tenía 12, y el monopatín para el que había ahorrado toda la primavera desapareció detrás de un mostrador que olía a polvo y níquel, el golpe sordo de una tabla del suelo. Cuando tenía 16, con las manos temblando mientras deslizaba una caja de zapatos en un hueco que había hecho debajo de mi cama, solo para encontrar la tapa torcida y el dinero mermado una semana después. Lo que escucho con más claridad es la voz de mi madre suavizando los bordes. Tu padre solo necesita un golpe de suerte. Un golpe de suerte tardó una década. A los 18 años, empaqué una bolsa de lona con 2 mudas de ropa y el sobre que había escondido desde el invierno. Dejé Colorado Springs con $400 y un coche que tosía en las cuestas. En Denver, me construí un hogar a base de horas. Apilaba turnos, ayudante de camarero en un restaurante mexicano en Federal, reponedor nocturno en una tienda de arte en Reno, y los fines de semana tomando fotos en jornadas de puertas abiertas de apartamentos para una oficina de arrendamiento. Aprendí a dormir 4 horas y a presentarme como si hubiera dormido 8. El colegio comunitario se sintió como oxígeno después de una sequía. Mantuve mi promedio de calificaciones en 3.9 porque estaba hambriento de pruebas de que podía controlar algo. En mi último semestre, Olivia, en la agencia, miró mis anuncios de prueba como si fueran mapas de un lugar al que realmente quería ir. Hizo una llamada que se convirtió en unas prácticas que se convirtieron en un trabajo. Me permití comprar un traje de segunda mano que no picaba. Los años pasaron. Los títulos cambiaron. Denver se convirtió en una ciudad que conocía por cómo huele después de la lluvia. Me mantuve modesto en lo que importaba, un apartamento diminuto, un coche viejo con una obstinada luz de revisión del motor, almuerzos preparados en mi encimera. Cada bonificación, cheque de trabajo independiente y reembolso de impuestos iba a un solo lugar. $82.000 no es una fortuna en una ciudad con rascacielos que crecen como la mala hierba. Pero para mí,
Era oxígeno en una botella etiquetada como abrir cuando sea libre. Era un estudio con paredes blancas y ventanas luminosas donde nadie podía manipular mi memoria ni renombrar mi historia. En la silenciosa habitación de invitados, los números de mi teléfono seguían volviendo a un solo hecho. No solo perdí dinero. Perdí los años que usé para limpiarme el pasado. Tragué saliva y abrí de nuevo la aplicación del banco. Las marcas de tiempo se alineaban en una geometría enfermiza, transferencias entre las 2 y las 4 de la mañana. Cada autorización se realizaba desde mi dispositivo. Seguí los pequeños enlaces, ID del dispositivo, geolocalización, registros de IP. Las entradas apuntaban a esta casa como agujas de brújula en una tormenta magnética. Miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó. Por un segundo, el viejo pánico surgió. Si ellos establecen los términos, siempre estaré un paso por detrás. Luego se activó el entrenamiento, el tipo por el que pagué en horas en un diván y las humillaciones que sufres cuando finalmente admites que las personas que te criaron pueden hacerte daño. Abrí una aplicación de notas y escribí lo que sentía que se me escapaba si no lo agarraba, el sabor del vino, la exacta amargura de cereza negra, la forma en que la mano de mi madre se cernía cerca de mi copa sin preguntar, el ángulo de la sonrisa de mi padre mientras brindaba por la familia, la forma en que las voces se volvieron cálidas y lejanas. Como mi bolso no estaba exactamente donde recordaba haberlo dejado, la sensación de la piel de mi pulgar al presionar el cristal. Hice capturas de pantalla de cada transacción, cada alerta, cada línea de registro, luego las envié por AirDrop a mi portátil y las respaldé en un disco duro externo que vive en mi mochila por una razón. Filmé la casa en pasadas rápidas y firmes, los suelos de granito, la nueva chimenea, la piscina brillando bajo la luz de la mañana. Detalles que podía poner junto a años de mensajes de texto suyos sobre facturas atrasadas y emergencias y estamos ahogándonos aquí, hijo. Abrí la cremallera del bolsillo lateral de mi bolso y encontré mi pequeño cuaderno ligeramente fuera de lugar. La banda elástica estaba torcida, como si la hubieran estirado y vuelto a poner a toda prisa. Lo puse en el centro de la cama y lo fotografié como si fuera una prueba. Luego hice la parte más difícil primero. Llamé a Nora. Respondió al segundo timbre, su voz tan tranquila como una cocina por la mañana. Le dije los números. Nora mencionó, con cuidado, que mi madre había dicho que había algo grande que la emocionaba. No sabía a qué se refería. Quería estar equivocado. El silencio presionaba en los bordes. No estás equivocado, dije. Y odié lo ronca que sonaba mi voz. Después de Nora, llamé a Kim. No dijo, te lo dije. Dijo, si discutes, te manipularán. Si denuncias, la ley habla. Me dijo que sacar de la aplicación, qué pantallas imprimir, cómo solicitar el registro de acceso completo, cómo hablar con el departamento de fraudes del banco sin dejar que me desviaran a una cola que duraría todo el día. Dijo que saliera de la casa si podía hacerlo sin montar una escena. Estaba cerrando la cremallera de mi mochila cuando mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de mi madre, solo intentábamos protegerte. No hagas esto más grande de lo que es. Miré las palabras, el aislamiento que las rodeaba, la forma en que proteger se dobla para cubrir todo, desde una llamada perdida hasta un robo. Por un momento, sentía la versión infantil de mí mismo buscar un compromiso que ni siquiera tendría nombre, algo suave que se convertía en rendición tan pronto como lo tocabas. Puse el teléfono boca abajo. La voz del Dr. Ellis se movió a través de mí, tan silenciosa como mi propio pensamiento, no tienes que ganar gritando. Ganas eligiendo tu límite y manteniéndolo. Deslicé el disco duro externo en el bolsillo interior de mi bolso, verifiqué mi cartera y mis llaves, y salí al pasillo. La casa estaba en silencio. La luz de la piscina parpadeaba en un tono aguamarina en el techo de la cocina. A lo lejos, un aspersor de césped sonaba como un metrónomo. Eché un último vistazo lento a las superficies que querían ser admiradas y no sentí nada más que una línea limpia y dura dibujándose bajo mis pies. Había terminado de ser algo que pudieran abrir con una historia. La mañana después de la reunión, me moví silenciosamente por la habitación de invitados, cada detalle una posible prueba. Mi mochila estaba donde la había dejado, pero la cremallera del bolsillo lateral estaba desajustada por una fracción. La banda elástica de mi pequeño cuaderno estaba estirada. Lo saqué y pasé las páginas con dedos cuidadosos, notando que el orden de mis notas no era el mismo.
Lo volví a colocar, lo fotografié y luego abrí el resto de mi bolso. Todo lo que tocaba se sentía tocado por otra persona. Saqué mi teléfono de nuevo, revisando el registro de transacciones, y cada línea se sentía como otro clavo martillado en una pared que había pasado años derribando. Cambié al modo de vídeo y recorrí la casa como si estuviera documentando la escena de un crimen, los suelos de granito brillando bajo la luz artificial, la nueva chimenea que parecía sacada de una exposición, la piscina ondeando bajo el sol temprano. Narré suavemente en voz baja, diciendo la fecha y la hora, luego giré la cámara hacia mí por un momento para que nadie pudiera negar quién la sostenía. Después de eso, hice capturas de pantalla de cada notificación, cada línea de la aplicación bancaria, y las guardé 2 veces, una en el teléfono y otra en el disco duro externo que rara vez salía de mi bolso. El silencio de la casa se sentía como una cortina demasiado tensa, a punto de rasgarse. Cuando llamé a Nora, respondió rápidamente, como si hubiera estado esperando que sonara el teléfono. No perdí el tiempo con palabras. Le conté el saldo, los registros, la forma en que el sistema mostraba mi huella dactilar a horas en las que estaba inconsciente. Suspiró largamente, un sonido lleno de dolor e inevitabilidad. Tu madre mencionó algo sobre una gran cantidad que esperaba, dijo. No quise creerlo. Me apreté el puente de la nariz, de la misma manera que solía hacerlo cuando los deberes y el hambre se acumulaban a los 16 años. Luego llamé a Kim. Su voz era firme, casi clínica, como la de alguien que ha guiado a la gente a través de esto 100 veces. Si discutes con ellos, perderás, dijo. Retorcerán cada palabra. Si denuncias, la ley hablará. Empieza a recopilar los datos. Te ayudaré a organizarlos para el departamento de fraudes del banco. Cuando colgué, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de mi madre iluminó la pantalla. Sabes que hicimos esto para protegerte. No lo hagas más grande de lo que es. Mi pecho se vació. No lo había negado. No realmente. Lo vistió con el mismo lenguaje que siempre usaba, la misma tela suave destinada a cubrir una herida mientras presionaba más profundamente en ella. Mi pulgar se cernió sobre el cuadro de respuesta, pero en su lugar dejé el teléfono. Mi decisión se cristalizó entonces, dura y fría. Esa tarde, me reuní con Nora y Kim en una cafetería en Reno. El aire olía a granos de café tostados y azúcar. Las luces eran cálidas, las mesas de madera desgastada reciclada de antiguas fábricas. Kim abrió su portátil y mostró una lista de instrucciones, como descargar el historial completo de inicio de sesión, como preservar los metadatos para que no pudieran ser impugnados, como presentar el informe inicial en la oficina del sheriff. Nora me entregó un sobremanila con viejas notas y recibos, pruebas de ocasiones pasadas en las que mis padres habían tomado prestado sin preguntar. Nos inclinamos sobre la mesa, nuestras voces bajas pero urgentes, como si estuviéramos planeando un rescate. Mi mano permaneció en la correa de mi mochila todo el tiempo, agarrándola como un hombre que se ahoga podría agarrar una cuerda. Para cuando me levanté para irme, mi mente ya no estaba nublada. La decisión estaba tomada. Salí al aire nocturno de Denver, todavía caliente por el día, y me dije en silencio, si creen que pueden arrastrarme de nuevo al ciclo, entonces entraré en él bajo mis propios términos. Con la ley a mi espalda, ya no soy el niño que aferra a una hucha rota. De vuelta en mi apartamento, el brillo de la pantalla de mi ordenador proyectaba una luz fría contra las paredes. Me senté encorvado, revisando cada captura de pantalla, cada archivo de registro, viendo las horas entre las 2 y las 4 de la madrugada repetirse en la página. El peso de lo que estaba a punto de hacer me oprimía, pero no había otra opción. Empaqué mi disco duro externo, una pila de transacciones impresas y el cuaderno que había fotografiado antes. La bolsa se sentía más pesada de lo que debería, como si la evidencia misma llevara su propia gravedad. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con Nora y Kim. Elegimos la misma cafetería, el olor a granos de espresso quemados impregnando el aire. Kim ya había estado al teléfono con la oficina del sheriff. Tendremos un ayudante del sheriff listo, dijo. Si se resisten a la orden de congelación de cuentas, se ejecutará de inmediato. Nora puso su mano sobre la mía. Dirán cosas para herirte, advirtió. Tienes que mantenerte firme. Sin gritos, sin derrumbarte, solo hechos. Asentí, aunque mi pulso me traicionaba, martilleando contra mis costillas.
Cuando llegamos a la entrada de la casa de mis padres, la vista de la piscina brillaba como un espejismo, irreal y burlona. Entré primero, con Kim justo detrás y Nora a mi lado. Mi padre ya estaba en la sala de estar, con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla inclinada en señal de desafío. Mi madre estaba sentada rígidamente en el sofá, con los ojos afilados como si me retara a hablar. Sentí la garganta seca, pero dejé la pila de papeles sobre la mesa. Aquí están los registros bancarios, dije, con voz baja pero firme. Las transferencias ocurrieron mientras yo dormía en esta casa. Mi padre soltó una risa corta y despectiva. Las necesidades familiares están antes que tus pequeños proyectos. Lo necesitábamos más que tú. Mi madre se inclinó hacia adelante, su tono casi suplicante pero lleno de culpa. Íbamos a decírtelo, Maike, pero siempre has sido egoísta. Nunca quieres ayudar. Mis manos temblaban, pero las estabilicé contra la correa de mi bolso. Si eso es lo que realmente creéis, dije, entonces no os importará lo que suceda a continuación. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Los ojos de mi padre se entrecerraron, su voz se elevó lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. ¿Te atreves a volverte contra tus propios padres? ¿Crees que puedes avergonzarnos? El aire se espesó, pesado con un silencio que zumbaba en mis oídos. Entonces llegaron los golpes. 3 golpes secos contra la puerta principal hicieron temblar el marco. Van. 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 Todos se quedaron helados. El ventilador de techo zumbaba, sus aspas cortando el silencio. El ayudante del sheriff entró, su placa captando la luz, con una carpeta de papeles en la mano. La voz del ayudante resonó en la habitación, firme y oficial. Tenemos una orden para congelar las cuentas de Leonard y Sylvia Stratt, pendiente de una investigación por fraude financiero. Por un momento, nadie se movió. La mandíbula de mi padre se apretó. A mi madre se le cortó la respiración. Los documentos fueron colocados sobre la mesa junto a mi pila. La escena se sintió suspendida, como si toda la casa hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente la hubiera soltado. Dentro de mí, algo cambió. Por primera vez en mi vida, no era solo el hijo en su sombra. Era un hombre de pie, a la intemperie, con la ley a mi lado. Exhalé lentamente y pensé, la justicia finalmente está en la habitación. La sala de estar no se vació cuando el ayudante se fue. En cambio, se llenó de voces, cada una superponiéndose a la anterior, afiladas y dentadas. El tío Henry fue el primero en romper el silencio. Su voz se quebró de ira mientras me señalaba con el dedo. Maike, ¿cómo pudiste traer a la policía a esta casa? Arreglamos las cosas en familia. Las palabras resonaron contra las paredes, rebotando en el granito y el cristal. Sage, sentado en un rincón con su portátil nuevo, miró al suelo durante un largo momento. Sus manos se movieron sobre las teclas como si quisiera desaparecer detrás de la pantalla. Luego, sin decir palabra, lo cerró, lo deslizó de nuevo en la caja y lo empujó por la alfombra hacia mí. No pudo mirarme a los ojos, pero el gesto habló más fuerte que cualquier disculpa. Algunos de los otros parientes murmuraron, sus frases cortas y pesadas de acusación. Desagradecido. Un hijo debería proteger a sus padres. ¿Cómo te atreves a avergonzar a tu propia sangre? Sus rostros se desdibujaron en un coro de desaprobación, y por un momento la habitación se sintió más pequeña que nunca, el aire pesado de juicio. Entonces llegó Rowan. Había conducido toda la noche desde Idaho, el agotamiento pintado en las líneas bajo sus ojos, pero su mano encontró mi hombro con un peso firme. No estás solo, dijo en voz baja, palabras destinadas solo para mí, aunque toda la habitación las escuchó. Su presencia me estabilizó de una manera que no esperaba. Por un instante, me permití creer que podría superar esta tormenta. El llanto de Sylvia rompió ese frágil equilibrio. Se derrumbó en el sofá con un sollozo que parecía ensayado pero crudo. Solo quería cuidar de esta familia, gimió, agarrando el dobladillo de su vestido como si estuviera rasgando las costuras de su propia culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Mi pecho se oprimió, pero la ira empujó con más fuerza que la culpa. Tú no cuidaste de la familia, dije, mi voz cortando el ruido. Me quitaste el único sueño por el que he trabajado.
Su rostro se contrajo como si la hubiera golpeado, pero no aparté la mirada. Esa noche, cuando pensé que la casa finalmente se calmaría, se abrió otro campo de batalla. Las palabras de Silvia aparecieron en línea antes de que yo hubiera salido de Colorado Springs. Mi hijo trajo a la policía a nuestra casa y nos marcó como criminales, escribió. Mi corazón está roto. Los comentarios llegaron a raudales, nombres familiares envueltos en una crueldad desconocida. Viejos vecinos, primos lejanos, personas que me habían visto crecer publicaron sus veredictos. Los jóvenes de hoy en día no tienen respeto. Los padres lo dan todo y no reciben nada a cambio. La página se desplazaba sin fin, y cada frase me arrinconaba más. Entonces vi el comentario de la tía Beatrice, la hermana de mi madre y la rival silenciosa de Nora. Maike, has destruido el honor de la familia. Las palabras dolieron más que el linchamiento público porque llevaban el peso de la sangre y la traición. Me senté en una habitación oscura, el brillo de mi portátil pintando mi rostro en tonos de azul. Las palabras se volvieron borrosas, pero su peso no. Rowan se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, observándome ahogarme en silencio hasta que finalmente habló. Hiciste lo correcto, dijo. Pero ahora te pintarán como el villano. Tienes que estar preparado para esa lucha. Cerré la pantalla y me froté las sienes. Si no hago nada, pierdo todo por lo que he trabajado, le dije. Si lucho, puedo perder lo que queda de mi familia. Y ni siquiera sé si todavía tengo una familia que perder. La respuesta no estaba en esa habitación, pero la determinación creció de todos modos. Reservé una sesión con el Dr. Ellis y le prometí a King que seguiría adelante con el caso de fraude. La línea había sido trazada. Ellos habían elegido su bando, y yo elegiría el mío. Mi familia de sangre se había alineado con mentiras y autopreservación. Yo construiría una nueva a partir de la verdad. De vuelta en Denver, las luces de la ciudad se sentían más duras de lo habitual, como si las torres de cristal fueran testigos. Me reuní con King en su oficina, con pilas de documentos esparcidos sobre la mesa. Presentamos la denuncia en el tribunal local, y lo observé mientras entregaba las carpetas con una precisión que me tranquilizó. La división de fraudes del banco confirmó lo que ya sabía, pero aún necesitaba escuchar. El inicio de sesión coincidía con mi dispositivo, la geolocalización apuntaba directamente a la casa de mis padres y los datos biométricos confirmaban los escaneos de huellas dactilares. Los hechos estaban alineados como soldados, y por primera vez, sentí una corriente de poder fluyendo hacia mí en lugar de alejarse. Sin embargo, bajo esa fuerza pulsaba una soledad casi insoportable. Ganar contra tus padres no se siente como una victoria. Se siente como un exilio. Su abogado contraatacó rápidamente. En una audiencia preliminar, levantó la barbilla y declaró, estos fondos fueron un regalo, otorgado libremente de un hijo a sus padres. La frase resonó en la sala del tribunal con el peso de la plausibilidad. Los regalos no son un robo. Que un hijo dé a sus padres es una tradición. Apreté la mandíbula, pero me mantuve quieto. King se inclinó, susurrando que era una táctica común. Me dije a mí mismo que también era desesperada. Silvia redobló su actuación en línea. Apareció otra publicación, mi hijo nos dio este dinero como un regalo, pero ahora nos llama criminales. ¿Cómo pudo hacer esto? Capturas de pantalla llegaron a mi bandeja de entrada de conocidos y colegas. Algunos me escribieron directamente. ¿Es verdad que presentaste cargos contra tus padres? Las preguntas llevaban más sospecha que apoyo. Luego, una mañana en el trabajo, mi director creativo me llevó a un lado. Hay rumores, dijo, frunciendo el ceño. La prensa está observando. ¿Estás seguro de que puedes mantener esto bajo control? Se me revolvió el estómago. La línea entre lo personal y lo profesional se había quebrado. El sueño se me escapó. Mis noches estaban atormentadas por la imagen de mi padre rompiendo la hucha en el dormitorio de mi infancia, las monedas esparciéndose por el suelo mientras su voz prometía una devolución que nunca llegó. Me arrastré a la consulta del Dr. Ellis, la silla debajo de mí se sentía más pesada que nunca. No sé si sigo siendo un hijo, confesé, mirando al suelo. Siento que he cambiado ese título por el de enemigo. Se inclinó hacia adelante, tranquilo pero firme. Sigues siendo su hijo, dijo.
Pero ya no eres su víctima. Establecer límites no borra el amor. Lo redefine. A veces es el acto de cuidado más honesto que puedes darte a ti mismo. Sus palabras abrieron un camino a través de la niebla, aunque el dolor no desapareció. En la siguiente reunión del grupo de apoyo para el abuso financiero, una mujer de unos 60 años compartió su historia. Su hijo había vaciado su cuenta de pensiones en 3 meses. Su voz temblaba mientras hablaba, pero al final, se volvió hacia mí. Solo hablé porque vi lo que hiciste, dijo. Me diste valor. Su gratitud me golpeó como una ola silenciosa. Había pasado semanas sintiéndome como un paria, pero aquí, en esta habitación, no estaba solo. Cuando salí al aire nocturno, con las calles zumbando de tráfico, respiré más profundamente que en días. La lucha estaba lejos de terminar. Los chismes se harían más fuertes, las citas en el tribunal más largas, el peso más pesado. Pero si mi historia podía sacar a alguien más del silencio, entonces podría soportar la carga un poco más. Enderecé los hombros y me susurré, si mi verdad puede ayudar a otra persona a levantarse, entonces recibiré cada golpe que me lancen. Pasé la tarde convirtiendo mi apartamento en una sala de guerra. Imprimí cada captura de pantalla y registro, los coloqué en orden sobre mi mesa de comedor y luego los leí en voz alta como si un juez ya estuviera observando. Me paré frente al espejo del baño y practiqué las frases como me enseñó Kim, cortas y limpias, sin adjetivos adicionales en los que tropezar. Mis manos querían temblar, así que me concentré en mi respiración y en la forma de mi boca alrededor de los hechos. Cuando llegó Nora, trajo una pequeña lata de brownies que hizo que el lugar oliera a una cocina de domingo. Los dejó y puso una mano firme en mi hombro. Ya no eres el niño al que le quitaron el monopatín, dijo. Eres un hombre protegiéndose a sí mismo. Dejé que las palabras se asentaran donde había estado el miedo. Después de que se fue, empaqué mi breve pila de documentos en una carpeta, cerré la cremallera de mi bolso y me quedé quieto el tiempo suficiente para sentir mis pies debajo de mí. El teléfono sonó. El nombre de mi padre iluminó la pantalla como un desafío. Respondí y escuché el suave siseo del aire a través de una rejilla de ventilación en su lado. Si retiras la denuncia, dijo, mesurado y bajo, podemos mantener esto en secreto. Nadie tiene por qué saberlo. El zumbido de su aire acondicionado llenó el espacio donde antes podría haberme apresurado a tranquilizarlo. No dije nada. El silencio se alargó hasta que se convirtió en certeza. Terminé la llamada sin decir palabra y puse el teléfono boca abajo. Un minuto después, Rowan llamó a la puerta y entró con una mochila y una disculpa por el desorden que no era suyo. Se sentó a la mesa y observó el rastro de papel como si pudiera empezar a hablar. Hay algo que no te he contado, dijo, con la voz tensa. Me dijo que si conseguía el dinero de ti, compraría un terreno para abrir su propio local de apuestas. Esto no fue pánico. Fue un plan. La ira subió en mí con la fuerza suficiente para que me picaran los ojos. Pero escribí la frase, la feché y le pedí a Rowan que la repitiera mientras la grababa en mi teléfono. El motivo no cura una herida, pero explica de dónde vino el cuchillo. Cuando se fue, el apartamento volvió a su habitual silencio, una sola lámpara tallando un cono de luz sobre la mesa. Me senté en él y dejé que la vieja película corriera, 7 años en pijama, el estrépito de la cerámica y el brillo de las monedas en la alfombra, 12, con un recibo de empeño en el bolsillo y un vacío en el estómago, 16, levantando una tabla del suelo y aprendiendo que incluso los secretos tienen puertas. Abrí los ojos, miré la carpeta sobre la mesa y supe que esto era diferente. Ya no estaba negociando con una historia que nunca me pagó. Tenía la ley en mis manos y el derecho a usarla. Cerca de la medianoche, el teléfono se iluminó de nuevo. El mensaje de mi madre apareció en la pantalla de bloqueo, Mike, lo siento. Si sigues adelante, tu padre no sobrevivirá a la humillación. No le hagas esto. Se me durmieron los dedos. La vergüenza tiene una forma de vestirse de amor, de pedirte que firmes tu propio borrado. Dejé el teléfono y apreté las palmas de mis manos contra la mesa hasta que el temblor se fue. Luego caminé hacia la ventana y miré las luces de Denver, pinchando la oscuridad como alfileres en un mapa. Mañana, la verdad se diría en voz alta. Respiré hondo y me recordé el único hecho que nadie podía tocar. Me pertenezco a mí mismo.
El juzgado parecía más pequeño de cerca, un edificio bajo de ladrillo rojo que parecía contener la respiración bajo unas duras luces blancas. En el interior, las bombillas fluorescentes aplanaban todas las superficies. La sala del tribunal en sí era estrecha, los bancos pulidos por años de espera. Me senté junto a Kim en la mesa del demandante e intenté no mirar más allá de él, pero mis ojos los encontraron de todos modos. La boca de mi padre estaba en una línea recta. Las manos de mi madre yacían perfectamente quietas, cruzadas como una oración en la que no creía. Cuando el secretario llamó a nuestro caso, Kim se levantó con una calma que parecía prestada de un planeta más frío. Presentó las pruebas en una pila limpia, luego guió al juez a través de los hechos, actividad de la cuenta entre las 2 y las 4 de la mañana, autorización biométrica desde mi dispositivo mientras estaba documentado que estaba en la casa, direcciones IP rastreadas hasta la red de mis padres. El juez asintió y pidió aclaraciones solo una vez, con los ojos más en los papeles que en las personas. Luego fue mi turno. Me puse de pie y dejé que las palabras hicieran el trabajo. Estaba dormido en casa de mis padres, dije, mi voz vacilando en la primera sílaba y luego estabilizándose. Mientras dormía, alguien usó mi dedo para autorizar transferencias que vaciaron la cuenta que había ahorrado durante 12 años. Ese dinero era para el estudio que planeaba abrir. Era todo lo que había apartado para hacer mi vida propia. Un sonido se movió por la habitación, no exactamente un jadeo, más bien como el aire cambiando de dirección. En la fila detrás de la barra, un primo miraba al suelo. La mandíbula del tío Henry se movía como si estuviera masticando un diente roto. La defensa se levantó. El tono de su abogado era suave, casi paternal. Estos fondos fueron un regalo, dijo. Un hijo ayudando a sus padres. Todos podemos estar de acuerdo en que eso no es un delito. El rostro de mi madre se arrugó en el momento justo. Él siempre nos ha ayudado, dijo, con lágrimas asomando en su voz. ¿Por qué ahora es un delito amar a tus padres? El juez observó sin parpadear. Kim se levantó de nuevo y no dijo nada al principio, dejando que la pregunta flotara. Luego, la puerta del fondo se abrió y Rowan entró, llamado por el secretario. Subió al estrado, con las manos apretadas, y habló sin mirar a nadie más que al juez. Mi padre me dijo que planeaba usar el dinero para comprar un terreno para un negocio de apuestas. Estaba orgulloso de la idea. No fue un malentendido. No fue ayuda. Quería el dinero para sí mismo. El silencio que siguió se sintió como una respiración contenida finalmente liberada. El abogado se movió. Mi padre miró la superficie de la mesa. Las lágrimas de mi madre se detuvieron sin conclusión. Las preguntas volvieron a mí. ¿Se arrepiente de haber presentado esta denuncia?, preguntó claramente la defensa, esperando una debilidad que pudieran aprovechar. Enfrenté a mi madre porque esa era la línea más verdadera a seguir. Me arrepiento de haber creído que cambiaríais, dije. No me arrepiento de protegerme. El juez pidió orden cuando el murmullo volvió a surgir. Revisó las pruebas una vez más, luego habló con una finalidad nítida que despojó a la sala de teatro. Las cuentas permanecerán congeladas pendiente de una mayor investigación. La restitución comenzará de inmediato en una cantidad provisional. Ambas partes deben cumplir con las solicitudes de información o enfrentarse a sanciones. El mazo no cayó, pero el final de su sentencia se sintió como uno. No era la última palabra, lo sabía. Apelaciones, procedimientos y meses aún esperaban, pero la balanza finalmente se inclinó. Lo sentí en mis hombros, una relajación que no me había permitido en años. Fuera del juzgado, el cielo era del azul lavado que solo Colorado produce, tan brillante que parecía una promesa. Me paré en lo alto de los escalones y dejé que el sol me diera en la cara. En algún lugar detrás de mí, Kim hablaba de las próximas presentaciones. Nora decía que ella conduciría. Rowan ofrecía preparar la cena. Pero por un momento, todo lo que escuché fue el silencio que llega cuando una puerta contra la que has estado empujando toda tu vida finalmente se abre. Bajé a la acera, más ligero de lo que tenía derecho a sentir, consciente de que la lucha continuaría, consciente de que la gente en línea seguiría hablando, consciente de que las cenas familiares nunca volverían a ser las mismas. Nada de eso cambió la simple verdad que surgía en mi pecho. Había salido de su sombra, y no iba a volver.
Los días posteriores a la primera audiencia se desdibujaron en un largo dolor de agotamiento. De vuelta en Denver, cerré las persianas de mi apartamento y dormí en tramos de 2 horas, despertando con el corazón palpitando como si el mazo del juez todavía resonara en mi cabeza. Pero bajo la fatiga vivía algo más firme, un débil pulso de esperanza. Kim llamó para ponerme al día. El banco había accedido a publicar un registro completo del acceso biométrico, lo que confirmaba sin lugar a dudas que mi huella dactilar había sido utilizada durante las horas en que estaba inconsciente. Los investigadores también descubrieron que grandes porciones del dinero ya se habían gastado en suelos de granito, un nuevo portátil para Sage e incluso un viaje familiar a la costa. Me senté en la mesa de mi cocina leyendo el informe, con una taza de café frío en la mano, y me susurré, ya no pueden huir de esto. No pueden esconderse. El teléfono sonó esa tarde. La voz de mi madre llegó, delgada y desgastada, una sombra de la mujer que solía tararear sobre el traqueteo de los platos. Maike, dijo en voz baja. Nunca pensé que nos expondrías así. Solo quería preservar nuestra dignidad. Cerré los ojos, sintiendo el viejo tirón de la culpa enroscarse con fuerza en mi pecho, pero forcé las palabras a salir, firmes. No preservaste la dignidad, mamá. Preservaste la mentira. Su silencio se quebró, y terminé la llamada. Había estado grabando, y cuando lo reproduje, sus palabras pesaban como nueva evidencia. La semana siguiente, volvimos al tribunal para otra sesión. Mi padre entró con un rostro oscuro como la piedra, la mandíbula apretada. Bajo la presión de los documentos, los testimonios y el peso de sus propias contradicciones, su voz finalmente se rompió. Sí, ladró. Tomé el dinero. Pensé que era la responsabilidad de mi hijo apoyarnos. Si eso me hace culpable, pues bien. La sala se quedó en silencio. Incluso la pluma del juez se congeló en el aire. No había vuelta atrás de eso. La familia se fracturó frente a mí. El tío Henry, que me había gritado semanas antes, se sentó mudo, mirando sus zapatos. Sage, sonrojado, se levantó y balbuceó una disculpa mientras ofrecía devolver el portátil. La tía Beatrice, que me había condenado en línea, salió sin decir palabra, su silencio más pesado que sus insultos. Lo observé todo con una certeza vacía. La negación había terminado. La verdad estaba desnuda en la habitación, fea e innegable. La decisión oficial llegó por fin. Leonard y Silvia aceptaron un acuerdo, fraude financiero y robo de identidad. Fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio y se les ordenó la restitución de $88.500. El tribunal me entregó una parte de los fondos de inmediato, el resto se pagaría en cuotas bajo estricta supervisión. Se entregó la documentación, y Kim asintió levemente como para anclarme en el momento. Salí al patio del juzgado mientras el viento de otoño cortaba mi abrigo. El alivio no me inundó. No hubo una oleada de victoria, ni una dulce satisfacción. Lo que sentí en cambio fue vacío, del tipo que sigue a una amputación. La justicia había llegado, pero la forma de la familia se había ido, quizás para siempre. Bajé los escalones con el extraño conocimiento de que, aunque había ganado, no quedaba nada que reclamar de las ruinas detrás de mí. Un año después, la luz de mi loft entraba a raudales por altas ventanas que daban a los viejos almacenes de ladrillo de lodo. En la pared colgaba el primer póster que había diseñado como becario, enmarcado ahora como una reliquia de supervivencia. En una esquina, lienzos se apoyaban unos contra otros, proyectos para clientes que habían comenzado a confiar en mi nuevo estudio. Era pequeño, modesto y apenas cubría gastos. Pero era mío, construido sobre el terreno por el que había luchado para mantenerme en pie. Los domingos por la noche se convirtieron en un ritmo que no sabía que necesitaba. Nora abría su casa de Boulder cada semana, su mesa se extendía bajo asados y verduras asadas, copas tintineando, el tipo de calidez que nunca había pertenecido a la cocina de mi infancia. Rowan bajaba a menudo, lleno de noticias sobre la startup de instalación solar que había lanzado. Yo había invertido en ella, un contrato claro redactado y firmado por ambos, la primera vez en nuestras vidas que el dinero no había sido un arma, sino un puente. Kim también se unía, a veces con una botella de vino, a veces con historias de casos que me recordaban cuántos otros seguían atrapados en ciclos como el mío. Los amigos se reunían, las risas surgían, y por primera vez,
la palabra familia se sintió como una elección, no como una sentencia. Una tarde, mientras se retiraban los platos y la conversación fluía, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi madre: te echo de menos. Por favor, vuelve a casa. Miré el brillo un largo momento, luego presioné el botón de bloqueo. La pantalla se volvió negra. El perdón, sabía ahora, no significaba regresar. Significaba liberarme. No tenía intención de volver a entrar en el círculo que me había quemado. En un estante de mi loft había una nueva hucha de porcelana azul vidriada con forma de cohete. La había encargado la semana después del juicio, un eco de la que mi padre había destrozado décadas antes. Esta la coloqué con cuidado, no para guardar monedas, sino para recordarme que los sueños podían ser reconstruidos, que lo robado podía ser reclamado. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía el pequeño latido de la resiliencia. Cuando llegó mi 31º cumpleaños, el loft se llenó de las voces de aquellos que me habían elegido y a quienes yo había elegido a cambio. Apareció un pastel, las velas parpadeando, la risa de Rowan mezclándose con la voz firme de Nora, Kim dándome una palmada en la espalda. Respiré hondo y soplé sobre las llamas. La habitación brilló por un momento en la oscuridad, luego estalló en luz de nuevo. Mientras miraba alrededor de la mesa a los rostros marcados no por la obligación, sino por la lealtad, comprendí la lección tallada en toda la pérdida: la sangre me había dado la vida, pero no el amor. El amor tuve que encontrarlo, construirlo, luchar por él. La familia no se determina por quien comparte tu nombre, sino por quien cumple sus promesas, quien respeta tus límites, quien te sostiene cuando flaqueas. Y aquí, finalmente, lo tenía. Me recliné en mi silla, con la risa aún resonando en mis oídos, y pensé con una claridad que llegaba hasta el hueso: he salido de la sombra, y nunca volveré. Esta es mi familia ahora, y finalmente he encontrado un hogar. Un mes después de mudarme al loft, volví a la agencia con una camisa planchada y un plan para mantener un perfil bajo. La oficina olía a espresso quemado y tinta de rotulador, como siempre, pero el aire se sentía más fino, como si alguien hubiera abierto una ventana en invierno. A las 9 en punto, estaba en una reunión de lanzamiento para una campaña nacional de exteriores, esbozando titulares en un bloc de notas legal, fingiendo que la habitación no había desplazado su peso hacia mí. Los correos electrónicos se acumulaban. A las 11 en punto, mi jefa de cuentas me preguntó si podíamos hablar un segundo, lo que nunca significa un segundo. Nos deslizamos en una sala de conferencias de cristal, y ella cerró la puerta. Se retiran, dijo, sin hacerme preguntar qué cliente. Oficialmente, es por el presupuesto. Extraoficialmente, no quieren estar cerca del ruido. La palabra quedó suspendida, suave y afilada al mismo tiempo. Asentí como si el agua corriera sobre una piedra. Cuando volví a mi escritorio, las notificaciones de Slack florecían y morían. Un redactor 2 filas más allá se cayó a mitad de frase cuando me senté. En la cocina, un diseñador al que había sido mentor evitó mi mirada y llenó demasiado su café hasta que se derramó. Hazel me encontró en la impresora con una pila de pruebas en sus manos. La gente es cobarde, dijo en voz baja. Si te sirve de algo, yo no lo soy. Ayudó más de lo que dejé ver. Llevé mi almuerzo a un parque a una cuadra de distancia y comí en un banco frente a un mural de flores silvestres pintado en una pared de ladrillo. Los rumores me habían convertido en una silueta junto a la que nadie quería estar. Ganar en el tribunal no me había inmunizado contra la única enfermedad que se propaga más rápido que la verdad: el escándalo. Si mi carrera tenía una columna vertebral, se estaba doblando. Esa tarde, me senté frente a mi director creativo. Tamborileó los dedos una vez y se detuvo, un tic que probablemente no sabía que tenía. No dudo de tu talento, dijo. Pero los clientes son aprensivos. Necesito saber que puedes evitar que esto afecte al trabajo. Pensé en todas las noches que había pulido ideas hasta el amanecer, en todos los equipos junior que había sacado adelante a pura fuerza de convicción. El trabajo es limpio, dije. Siempre lo ha sido. Él asintió. Tómate una semana. Despeja tu mente. Tomé el ascensor hasta la planta baja y no dejé de caminar hasta que el ruido de la ciudad me diluyó lo suficiente como para sentir los bordes de nuevo. El doctor Ellis me hizo un hueco a la mañana siguiente. Su consulta olía ligeramente a libros y cítricos. Le conté sobre el cliente, las puertas cerradas,
el silencio que desarrollaba dientes. Pensé que la justicia protegería el resto de mi vida, dije. No lo hizo. Cruzó las manos. La justicia no te cura, dijo. Te da un terreno que no se está derrumbando. La curación es cada paso que das en ese terreno después. Observé el polvo flotar en un cuadrado de luz solar y dejé que la frase calara. La ira todavía ardía bajo mis costillas, pero era más silenciosa que antes, como brasas que eligen no apagarse. En casa, abrí una carpeta etiquetada como estudio y miré los planes que había esbozado entre el insomnio y el café, una lista de pequeños clientes que querían un diseño que dijera la verdad, una lista de fotógrafos y animadores en los que confiaba, un presupuesto que me hacía apretar el estómago y acelerar el corazón. La agencia me había hecho, pero no podía sostenerme si requería que fingiera que lo que pasó no había pasado. Escribí un correo electrónico pidiendo una licencia sin sueldo hasta el final del trimestre, un lenguaje profesional que cubría una decisión que se sentía como saltar de un tejado. Antes de pulsar enviar, miré alrededor del loft. El póster de mi primera campaña captó la luz de la tarde, y el cohete de cerámica azul en el estante devolvió un suave brillo. Envié el correo. Luego dije en voz alta en la habitación vacía la frase que más necesitaba escuchar: si no creo que mi trabajo merezca la pena, ¿por qué debería hacerlo alguien más? Pasé el resto de la semana en el rincón del estudio que había tallado en la sala de estar, creando presentaciones, escribiendo declaraciones de misión que no sonaran como si hubieran sido aprobadas legalmente hasta la extenuación, contactando a un puñado de pequeñas empresas que me habían escrito después de que la historia del tribunal saliera a la luz. Una panadera que quería renovar su marca después de dejar a un socio controlador, una terapeuta que comenzaba una consulta para hijos adultos. De narcisistas, un equipo de paisajismo dirigido por dos hermanos que habían dejado la empresa de su padre porque seguía quedándose con parte del dinero. La bandeja de entrada se convirtió menos en un campo de minas y más en un mapa. Por la noche, me tumbaba en el suelo, estirando el nudo de mi espalda, y comprendí que no solo estaba salvando una carrera. Estaba eligiendo dónde se situaría mi nombre. Rowan llegó una tarde ventosa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una carpeta que intentaba mantener casual. Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina, con los codos casi tocándose, el loft zumbando con el sonido de las tuberías y el tranvía a una cuadra de distancia. Las instalaciones van bien, dijo, abriendo la carpeta para mostrar contratos y números, pero hemos tenido un problema. Los precios de los equipos han subido. Puedo cubrir algo con una línea de crédito, pero una inyección ahora nos ayudaría a superarlo y evitaría que aceptáramos un trato que nos pondría bajo el control de alguien. Tracé los márgenes de una hoja de cálculo con el pulgar. El viejo miedo surgió, rápido y ardiente, el reflejo que dice que cada petición es una trampa. Necesito tiempo, dije con cuidado. Y una documentación más que rigurosa. No puedo firmar nada rápido. Se echó hacia atrás, dolido. Yo no soy ellos, dijo, demasiado alto para la pequeña cocina. No te estoy pidiendo que me entregues tu vida en un sobre. Te estoy pidiendo que creas que sé lo que estoy haciendo. La habitación se estrechó. Creer sin límites es como me hicieron daño, dije. ¿Crees que no lo sé?, espetó. ¿Crees que no te he visto dormir con el teléfono bajo la almohada durante años? La frase me dio donde más dolía. Nos miramos el uno al otro sobre números e historia hasta que algo frágil en mí se rompió. Me levanté y caminé hacia la ventana porque la ciudad es más fácil de enfrentar que alguien a quien quieres. El cristal estaba frío bajo mis palmas. ¿Recuerdas el garaje?, pregunté. Cuando éramos niños. Estaban gritando en la cocina y nos escondimos detrás de las cajas de adornos de Navidad. Partiste la última rebanada de pastel por la mitad con las manos porque el cuchillo hacía ruido. Me quedé con el trozo más grande y fingiste no darte cuenta. Se rió una vez, breve y apesadumbrado. Me di cuenta. Éramos nuestra propia familia entonces, dije, antes de que tuviéramos palabras para lo que estaba sucediendo. La tensión disminuyó, pero no desapareció. Recogió los papeles y los deslizó de nuevo en la carpeta. No debería haber venido sin un plan mejor, dijo. Solo estoy cansado de hacer esto solo. Se levantó, las patas de la silla raspando el suelo, y se colgó la mochila al hombro. Llámame cuando decidas si te estoy pidiendo ayuda o si te estoy pidiendo hacerte daño. Cuando la puerta se cerró, el loft se sintió más grande de la peor manera.
Di una vuelta alrededor del sofá y llamé a Nora. Respondió con las noticias sonando suavemente de fondo, como siempre en su casa. Le conté todo, la carpeta, el arrebato de ira, el recuerdo del garaje que había aterrizado entre nosotros como una tregua. Escuchó como siempre lo había hecho, con la paciencia de alguien que cuida un jardín. La confianza necesita fronteras, dijo. Pero el amor necesita puertas. Dibuja las fronteras. Construye las puertas. Mira quién entra. Me senté en la alfombra y dejé que el significado se filtrara. ¿Y si cierro la puerta tan fuerte que me convierto en ellos?, pregunté. Entonces abres una ventana, dijo, sonriendo en su voz. Y pones los cerrojos por dentro. Le envié un correo electrónico a Rowen una hora después. Dije que quería reunirme, no para disculparme por el miedo, sino para estructurar una forma de superarlo. Sugerí un acuerdo de términos con hitos y un tope, derechos de recompra si la sociedad se tensaba, una cláusula que nos responsabilizara a ambos si incumplíamos los plazos de presentación de informes. Escribí que confiaba en él y que no confiaría ciegamente. Respondió en 3 minutos. Reunámonos en el taller mañana. Yo llevaré nuestros números. Tú trae tu cerebro de abogado que finges no tener. Al día siguiente, estábamos bajo un techo de almacén que olía a aluminio calentado por el sol y a cartón. Extendió facturas sobre un banco de trabajo. Abrí mi portátil y construí el acuerdo como si fuera un puente que ambos tendríamos que cruzar. Hablamos de cadenas de suministro y costos indirectos y de la forma en que puedes gastarte tu libertad persiguiendo el crecimiento. Incluimos una cláusula que permitía a cualquiera de nosotros detener todo sin penalización si sentíamos que el otro estaba cayendo en viejos patrones. Cuando terminamos, señaló la pantalla. Esto me hace sentir más seguro que el dinero, dijo. Asentí, sorprendido de lo firme que me sentía. ¿A mí también? Esa noche, después de que el contrato fuera escaneado, archivado y copiado 2 veces, caminé a casa por Vincoop, la calle brillando bajo una lluvia reciente. Pasé junto a parejas riendo, un músico callejero inclinado sobre un saxofón, un niño enseñando a su hermana pequeña a montar en patinete en la parte más lisa de la acera. En el escaparate de una juguetería, una fila de cohetes de hojalata apuntaba con sus narices al cristal. Me quedé allí un minuto y dejé que la vista llegara a una parte de mí que todavía medía la seguridad en cosas pequeñas y brillantes. Si nunca aprendía a confiar en las personas que se lo habían ganado, viviría para siempre en la casa que mis padres construyeron, incluso si nunca volviera a poner un pie allí. Abrí la puerta, puse el nuevo contrato en la mesa junto al cohete azul y me dije la verdad con una voz que reconocí como la mía. No tengo que elegir entre el amor y la seguridad. Puedo crear ambos y conservarlos. Las cenas de los domingos en casa de Nora se habían convertido en lo más parecido a una tradición que conocía. La mesa era larga y siempre estaba llena, el aire impregnado de ajo asado y el murmullo de una conversación fácil. Esa noche, después de retirar los platos de pollo y patatas, Nora sirvió té en tazas desparejadas y me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión que tenía más peso que las palabras. Hay algo que nunca te he contado, comenzó, su voz firme, aunque sus manos presionaban ligeramente el borde de su taza. Los demás guardaron silencio. Le contó a la sala sobre una noche, años antes, cuando había entrado en la cocina de su hermana y encontrado a Silvia rebuscando en un sobre de dinero en efectivo que Nora me había destinado a mí, dinero que había deslizado en mi mochila para cubrir libros y comida. La confronté, dijo Nora, con la mirada firme. Se rió, dijo que solo lo estaba tomando prestado. Pero yo sabía lo que eso significaba. El recuerdo se posó sobre mí como humo, acre y familiar. Luego se volvió directamente hacia mí. Cuando tenías 17 años, viniste a mí y dijiste que querías irte. Pensabas que estabas loco por siquiera imaginar la libertad. Te ayudé a abrir esa primera cuenta a tu nombre. Silenciosa, segura, lejos de ellos. No quería que sintieras que no tenías a nadie de tu lado. Por un momento, no pude hablar. La revelación atravesó algo profundo, pero también sanó. Mi pecho se oprimió y sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve con una larga respiración. Todas las veces que había pensado que había sobrevivido solo se reescribieron de repente. No había estado solo en absoluto. Al otro lado de la mesa, el rostro de Rowen se suavizó, aunque algunos de los familiares lejanos se movieron incómodos.
El tío Henry murmuró sobre la traición. Beatrice negó con la cabeza. Elegiste un bando, Nora, dijo fríamente. La respuesta de Nora llegó sin dudarlo. No elegí bandos. Elegí la verdad. La habitación se silenció. No levantó la voz, pero la claridad en ella no dejó lugar a refutación. Me di cuenta entonces de lo que había sido cierto todo el tiempo. Nora había sido más una madre para mí que la mujer que me había dado la vida. Me había visto cuando era invisible, me había protegido cuando nadie más lo hacía, me había dado las herramientas para salvarme antes de que supiera que necesitaba salvarme. Esa noche, mientras recogíamos las sobras y yo estaba junto al fregadero enjuagando platos, la miré y le dije en voz baja, gracias por ser mi verdadera familia. Ella solo sonrió y me dio una palmadita en la mano como si fuera obvio. En el camino de regreso a Denver, con los faros cortando la oscura autopista, pensé en cómo honrarla. Para cuando llegué al loft, la decisión se había formado por completo. Mi primera exposición de estudio no sería en Denver, donde la gente conocía mi trabajo pero no mi historia. Sería en Boulder, en la ciudad donde vivía Nora, donde había guardado mis secretos como cosas sagradas. Sería para ella, porque me había dado el primer sabor de la libertad. Esa noche, saqué un cuaderno de bocetos del estante y comencé a planificar. La exposición no sería solo de diseño. Sería narrativa, piezas que contaran lo que significa reconstruir después de la traición, imágenes que superpusieran la memoria con la luz. Quería que el centro de la galería albergara el cohete de cerámica azul bajo un foco, como un monumento. Para cuando cerré el libro, el amanecer rompía sobre el horizonte. Mi decisión estaba sellada. 1 año y medio después del juicio, me paré al frente de un centro comunitario en Denver, frente a una sala llena de extraños. El espacio olía ligeramente a madera vieja y a café de las urnas en la parte de atrás. Las sillas estaban llenas de personas de todas las edades, un hombre mayor con una camisa de franela que no paraba de retorcerse las manos, una adolescente con auriculares alrededor del cuello, una mujer de mediana edad con un cuaderno en su regazo. Algunos habían perdido dinero. Algunos nunca habían hablado en voz alta sobre lo que habían soportado. Todos ellos llevaban algo pesado en sus ojos. Agarré el atril hasta que mis nudillos se pusieron blancos, luego comencé. Cuando tenía 7 años, mi padre rompió mi hucha y me dijo que solo estaba tomando prestado. Cuando tenía 12, empeñó el monopatín para el que había ahorrado. A los 17, aprendí a esconder dinero en cajas y debajo de las tablas del suelo. Y el año pasado, mientras dormía, usaron mi huella dactilar para llevarse cada dólar que había ahorrado para mi sueño. La sala se quedó quieta. El silencio espeso. Familia, continué, no significa tener el derecho de quitarle el futuro a tu hijo. Se supone que la familia protege los sueños, no los consume. Hablé sobre el tribunal, sobre estar frente al juez con pruebas en mis manos, sobre la vergüenza y la fuerza chocando en mi pecho. Mi voz vaciló una vez, pero se mantuvo. Se nos dice que la sangre es sagrada, dije. Pero la sangre no puede excusar la crueldad, y no puede comprar tu silencio. Desde la segunda fila, una mujer levantó el rostro, surcado de lágrimas. Levantó la mano como si estuviera en clase y habló, con la voz temblorosa. He tenido demasiado miedo de dejar a mi marido. Él controla cada dólar que gasto. Pero escucharte decir esto, escucharte sobrevivirlo, me hace creer que puedo irme. Se me hizo un nudo en la garganta y asentí hacia ella. Puedes, dije. Y te lo mereces. Cuando terminó el evento, la gente se quedó, estrechándome la mano, agradeciéndome, contando fragmentos de sus propias historias. Cada palabra se sentía como una piedra colocada en un camino que no sabía que estaba construyendo. Para cuando salía el atardecer de Colorado, me sentía más ligero, aunque la responsabilidad pesaba más. Mi dolor se había convertido en un puente. Semanas después, mi exposición de estudio se inauguró en Boulder. La sala brillaba con grabados enmarcados, instalaciones de luz y sombra, historias escritas en color. En el centro, bajo un solo foco, se encontraba el cohete de cerámica azul. La gente lo rodeaba lentamente, leyendo la placa que contaba la historia de un niño al que una vez le robaron su sueño y del hombre que lo reconstruyó. No era solo arte. Era reivindicación. Me quedé en la parte de atrás y observé cómo Nora entraba con Rowan,
Kin a su lado y amigos que me habían sostenido. Sus rostros eran cálidos, sin defensas, iluminados de orgullo. Miré de uno a otro y dejé que la verdad me inundara como agua clara. Había perdido a mi familia de sangre, pero había ganado algo que nunca podría ser arrebatado, una familia elegida, unida no por obligación, sino por amor, respeto y confianza. La risa que surgía en la galería no se parecía en nada al ruido quebradizo de la casa de mis padres. Era más plena, más firme, verdadera. A medida que la noche terminaba, toqué el cohete una vez, frío bajo mis dedos, y pensé, finalmente he construido un hogar que nadie puede robar. Y esta vez, durará. Mientras las luces se atenuaban en la galería esa noche, me quedé para recorrer el espacio una última vez. Cada marco, cada obra, contaba un fragmento de mi viaje, la infancia robada, la confianza fracturada, la lucha por la justicia y la lenta reconstrucción de una vida que valiera la pena. Cuando llegué al cohete de porcelana en el centro, puse mi mano suavemente sobre su superficie fría. Una vez, esa forma había significado pérdida, ahora, significaba reivindicación. Era la prueba de que lo que está roto puede ser rehecho, no de la misma forma, sino de una más fuerte. Pensé en mis padres, todavía en algún lugar de Colorado Springs, su casa con sus suelos de granito y su grandeza hueca. Me pregunté si alguna vez se sentaban juntos en silencio, si alguna vez se admitían a sí mismos lo que habían hecho. Pero luego dejé ir el pensamiento, porque la curación no es esperar una disculpa que quizás nunca llegue. La curación es decidir que su ausencia es mejor que su veneno. Yo había elegido la ausencia, y en esa elección, encontré espacio para algo nuevo. Cuando miré alrededor de la habitación, vi el rostro de Nora, con arrugas, amable, inquebrantable. Rowan, riendo en conversación con Kin, como si el peso de nuestro pasado finalmente hubiera aflojado su agarre. Los amigos recorrían la sala con copas en la mano, compartiendo sus propias historias, sus propias pequeñas victorias. El aire estaba lleno, no de tensión ni de vergüenza, sino de ligereza. Ese fue el momento en que supe que había tenido éxito. No solo en reclamar mi dinero o mi carrera, sino en reconstruir mi mundo. Para aquellos de ustedes que llevan cicatrices como las mías, quiero dejarles esto. Las cicatrices no significan que estéis rotos. Las cicatrices significan que sobrevivisteis. Cada marca que lleváis es una prueba de vuestra resistencia. Y un día, esas marcas pueden convertirse en el mapa de ruta de otra persona para salir de la oscuridad. Nunca se sabe quién está observando, quién está escuchando, quién está esperando que alguien más dé el primer paso para poder seguirlo. Al decir la verdad, no solo te curas a ti mismo. Das permiso a otros para comenzar. Por eso estoy aquí ahora. No solo por mí, sino por cada persona que ha sido silenciada por la vergüenza, la culpa o el miedo. Mis padres intentaron reducirme al silencio. Intentaron convertir mis ahorros en sus salvavidas. Pero todo lo que hicieron fue afilar mi voluntad. Y ahora uso mi voz, mi trabajo, mi historia para asegurarme de que nadie más se sienta solo en ese silencio. Si has llegado hasta aquí conmigo, déjame preguntar de nuevo, muéstrame que estás aquí. Deja un simple hola en los comentarios o comparte desde donde estás escuchando. Puede parecer pequeño, pero me dice que estas palabras no resuenan en el vacío. Me recuerda a mí, y a cualquier otra persona que lea, que la conexión existe incluso a través de la distancia. Y si crees que historias como la mía deben ser escuchadas, suscríbete, sigue, quédate. Cada clic, cada vista, cada voz aquí mantiene vivo este canal, mantiene a esta comunidad creciendo. No solo estamos contando historias. Estamos construyendo un círculo de verdad, un círculo lo suficientemente fuerte como para acoger a cualquiera que haya sido expulsado por la sangre pero elegido por el amor. Mi viaje no ha terminado. La curación no es una línea recta. Es una espiral, girando hacia atrás y hacia adelante, pero siempre hacia arriba. Habrá noches en las que el pasado susurre demasiado fuerte, en las que la vergüenza intente reclamar su asiento en la mesa. Pero ahora tengo a mi familia, Nora, Rowan, Kin, Hazel y todas las personas que han elegido estar a mi lado. Y te tengo a ti, escuchando, dando testimonio. Eso es suficiente. Es más que suficiente. Así que llévate esto contigo. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y si nadie te lo ha dicho hoy, eres digno de seguridad, digno de respeto,
digno de amor. Protege tus sueños, guarda tus límites y cuando sea el momento adecuado, cuenta tu historia. El mundo la necesita. Gracias, de verdad, por escuchar, y gracias por demostrar que incluso después de la traición, la conexión puede florecer. Este no es solo el final de mi historia. Es el comienzo de algo más grande.